Ok, tenemos varias preguntas que nos llegó aquí y de nuevo, si hay más todavía, yo tengo varias que ya teníamos preparadas y podemos tener el tiempo para repartirlas. Pero si van más, adelante por favor, pueden ir enviándolas. La primera, ¿en cuál área de la iglesia suele ser menos considerada la suficiencia de las Escrituras y por qué razón? ¿En qué área de la iglesia suele ser menos considerada la suficiencia de las Escrituras y por qué razón? Javier, si quieres tomar este micrófono. Excelente. Y bueno, si te lo han dado, tú ya tienes ese, claro. Entonces, papá, si quieres tú agarrar el siguiente. De nuevo, para los que, perdón, antes de que se me olvide, para los que van llegando más, mi papá está con nosotros en nuestro conferencia y él es el pastor de la iglesia Roca Eterna, que es la iglesia enviadora. Gracias. Es la iglesia enviadora de nosotros en cierto sentido. Estuvimos con ellos un año sirviendo y es un honor, desde luego, que es mi papá, pero aparte es un pastor de una iglesia saludable, entonces le he pedido que esté con nosotros. Pero bueno, entonces, ¿en qué área de la iglesia o en cuál área de la iglesia suele ser menos, quiero entender como el área donde menos se ocupa la Biblia o donde menos importancia le dan a la suficiencia de las Escrituras? Quien quiera. Bueno, yo personalmente no estoy seguro si pudiera hacer una clasificación dentro de la iglesia en algunas áreas, porque lamentablemente en muchas iglesias es en muchas de las prácticas dentro de la misma. Por ejemplo, en el área de niños, no siempre, aunque se cuentan historias bíblicas, no siempre se está hablando de la fidelidad de las Escrituras o fielmente respecto a las Escrituras. La alabanza es otra de las grandes áreas que vemos en Latinoamérica como deficiencias en la toma de la Escritura para escribir las letras que se cantan. Por ejemplo, también en ministerios de hombres o ministerios de mujeres que hay en algunas iglesias, o por ejemplo en iglesias, dependiendo del tipo de servicio que haya, si hay parqueo y las personas que están en el parqueo, muchas veces tú platicas con ellos y ves una gran deficiencia en la Escritura. Es decir, no sé si podría yo definir que hay una área más que otra, pero sí podemos hablar de que esa desconfianza que se tiene hacia la Escritura se ve incluso hasta en el matrimonio, en la forma de tratar la esposa con el esposo. Y sí, dentro de la iglesia se da en muchos aspectos. Yo nada más para puntualizar un poquito, es cierto, yo creo que todas las áreas tienen cierto descuido, ¿no? Sí. Yo creo que tristemente podría ser catastrófico cuando el área donde nosotros como pastores no empuja para que esa suficiencia de las Escrituras vaya adelante. Y eso sucede, como está viendo ahorita Marcos capítulo 12, el versículo 24, dice el Señor, cuando le hacen una pregunta acerca de la resurrección, le dicen, entonces respondiendo Jesús le dijo, no erréis por esto, ¿por qué ignoráis las Escrituras y el poder de Dios? Porque cuando resuciten los muertos ni se casarán ni se darán en casamiento. El punto es la ignorancia del poder de Dios nos lleva a ignorar la suficiencia de su palabra, ¿no es cierto? Desconocemos el poder de Dios y al desconocerlo nosotros, tal vez como los líderes, podemos estar empujando a otros a que no lo conozcan también, al punto de llegar a áreas como la del estacionamiento, que son muy importantes, porque es donde recibes y empiezan las primeras preguntas desde ese momento. Entonces la iglesia sí se puede ver muy afectada. Estoy de acuerdo que no todas las áreas las puedes, no hay un área específica, pero toda la iglesia es un todo en donde todo el poder debe de ser conocido de Dios por cada uno de nosotros, aún los que no estén en un ministerio, ¿verdad? Y nos digamos cristianos. No, es que iba a decir nada más, es una pregunta interesante, y Javier ya lo mencionó, pero yo sí pensé luego en la alabanza, porque pensé en cómo el requisito número 1 es que seas buen músico. Entonces no importa la educación teológica mucho, que conozcas mucho la Biblia, sino que seas buen músico, y ese es casi el único requerimiento muchas veces. Entonces eso nada más es la cosa que me vino a la mente primero. Y quizás agregando a lo que hemos hablado, entonces al final los tenemos concordado en algo que no se ha dicho también, pero concordamos. Si estas son áreas de deficiencia en la iglesia, ¿quién es el principal responsable entonces? El pastor general
o el grupo de ancianos. Esa es la área donde, entonces, probablemente la más importante, si hay deficiencia en la suficiencia de las Escrituras. Y iba por ahí yo también, o sea, creo que lo mencionaste tú, Javier, yo creo que por la razón principal de la iglesia como tal, una de las áreas más importantes de la falta de la suficiencia es en la predicación de la palabra, porque bueno, es lo que más sucede, pero estoy totalmente de acuerdo, área de niños. ¿Y por qué razón? Creo que todas van de la mano, no se entiende bien la importancia de lo que decía Javier al final, que estás cultivando a personas, estás tratando con personas que necesitan entender, desde los niños hasta los adultos como tal, y creo que hay una falta de entendimiento de la gravedad del asunto. Bueno, dice la siguiente pregunta, creo que esta es para ti, Javier, y te metiste en un pequeño problema, a ver cómo puedes salir. Mencionas que en los tiempos de Moisés el pueblo ya tenía el Pentateuco escrito, sin embargo hay pasajes que parecen haber sido escritos después de la muerte de Moisés. Es posible que haya más de un autor del Pentateuco y que este haya sido escrito tiempo después de Moisés. Da varios ejemplos: la muerte de Moisés, referencia a los reyes de Israel y el nombre de la ciudad de Belén. Sí. Bueno, personalmente Deuteronomio es un gran ejemplo porque dice que murió y luego continúa narrando, es decir, que hay un editor. Yo no niego que haya ediciones, probablemente fue en la época cuando estaban en Babilonia, ¿verdad? Que hubieron muchos editores que pudieron, y no es que pudieron, hicieron introducciones, incluso conclusiones dentro de la misma escritura. El libro de Job es uno de ellos. Job, por ejemplo, es un libro que tiene un final antes del final, es decir, capítulos antes. Dice, este es el final del libro de Job. Entonces, también cuando vemos la escritura, y nos metemos a gramática, el libro de Job habla de Elohim, pero capítulo 1 y 2 y los últimos capítulos que fueron editados como final, habla de lo que nosotros llamamos Jehová. Es decir, claramente hay libros que han sido editados, pero particularmente por mi fe, yo sí considero que el Pentateuco fue escrito por Moisés, y aún las ediciones, no vamos a negar que de momento que están en escrituras porque fueron inspiradas en su momento por el Señor. Pero yo sí creo que el Pentateuco fue escrito por Moisés, no época posterior. Y no hay ninguna contradicción con el resto de la Biblia, y sucede lo mismo con el final de Marcos, ¿no? Que es generalmente aceptado que hay una persona que introdujo ese último capítulo. ¿Algo más que quieran agregar? Creo que es... ¿no? Entendiendo que la predicación de la palabra por ministros fieles es la labor preeminente de la iglesia, ¿cómo se ve en la vida práctica la preparación de dichos ministros? ¿Sería pecaminoso que una iglesia local no esté destinando recursos monetarios que se tienen para preparar ministros? Entonces quiero entender que la pregunta va en la idea de si es tan importante, entonces cómo la iglesia prepara siguientes ministros y si debe o no apartar dinero para apoyar en esa área, o en este caso si es pecaminoso incluso, ¿no? Esta pregunta me encanta porque siempre ha existido, en el caso de Roca Eterna, siempre ha existido la necesidad de preparar hombres, y todo el tiempo hemos estado tratando de preparar a hombres. Hoy recibimos un poquito más de apoyo por mi hijo, por Natán, y empezamos a desarrollarnos un poquito más, pero lo pecaminoso es no tener a la escritura como suficiente. Por ende, el no estar preparados sería otra rama de la pecaminosidad, porque no estás declarando la verdad de Dios, no tienes la mente de Dios, como diría Pablo a los Corintios. Así que sí es importante que las iglesias, y voy a hacer un comercial, que las iglesias hagan conciencia de que se necesitan, tristemente o no, recursos para la preparación de los líderes de la iglesia. Y nosotros estamos haciendo todo un esfuerzo, están aquí acompañándonos algunas de la iglesia, y tratamos de ponerles oficinas, tratamos de llevarles libros, tratamos de meterlos al seminario, pero sí caemos en un grado, considero en un grado de pecaminosidad, porque eso es parte de la no consideración de la suficiencia de la palabra de Dios. Voy a hacer un comercial de Semper, porque aquí hay un tema que es, en mi experiencia, normalmente no es falta de dinero, es falta de tiempo. Entonces no es que la iglesia invierta necesariamente más dinero a ese tema, sino que haya la disposición de los miembros de la iglesia de tomarse el tiempo para estudiar teología, porque Semper es muy accesible, no es caro,
Y si hay alguien que de veras no puede pagarlo, pues sí, ahí la iglesia puede becarlos fácilmente, pero no es, siento yo, no es un tema tanto de dinero, sino de cómo se fomenta en la iglesia una cultura donde la Biblia tiene tal preeminencia que la gente entiende la importancia de tomarse el tiempo para estudiar. Y entonces ahora nosotros, hay algunos de mi iglesia aquí y están estudiando en seminarios, y tenemos, no sé, 8 o 9 hombres que están con sus trabajos, sus familias, sus hijos, y además en el seminario. Y luego los solteros se quejan que no tienen tiempo. Les digo, pues velos a ellos, o sea, la mayoría hasta tienen familia y están haciéndolo. Entonces sí se puede. Si es importante para ti, vas a hacer el tiempo. Y nada más, perdón, un comentario, porque la pregunta iba, yo la tomaba en el sentido de que si para la iglesia era pecaminoso, ¿no? O sea, sí, en el sentido de la contribución, me queda clarísimo eso, porque cuando hablo con algunos hermanos de la iglesia y les digo, es imposible que vayamos nosotros a tu casa y te sentemos en un banco, te sentemos en el escritorio y te pongas a leer y a estudiar. Natán tiene toda la razón, ¿no? Nada más que yo lo mencionaba en el sentido de que si la iglesia no contribuye, hermano, la iglesia debe contribuir con recursos y los demás, nosotros que estamos involucrados con el tiempo invertirlo, sí se puede hacer, solo que falta el deseo de quererlo. Ahí habría que ver si hay un anhelo y un deseo de alcanzar eso, ¿no? Yo solo quisiera agregar algo, perdón, aquí está claro. Yo quisiera agregar esto, y es que uniendo lo que mis hermanos han dicho, es que la pregunta es bien interesante porque dice si es pecaminoso o no. Es decir, que la persona que hizo la pregunta muestra temor del Señor. Pero solamente hay un pequeño matiz que quiero agregar. El pecado es algo que viene del corazón. Es decir, si la persona, bien lo que decía Natán, él o ella no quiere estudiar, obviamente hay un problema en su corazón. Porque si la Biblia es suficiente, si es la única autoridad sobre mi vida, cuán pecaminoso es no estudiarla. No por el hecho de agarrar un libro, es por el hecho de que en mi corazón no quiero conocer a ese Dios y no quiero que tenga autoridad sobre mi vida. Y tomando lo que dice el hermano también, precisamente es que en ese sentido, cuando una iglesia no ayuda o no colabora en que los pastores o la misma iglesia estudie, también pudiera ser que deberían de evaluarse los líderes de esa iglesia si es algo de su corazón. Porque si es algo monetario y todo, bueno, que hagan un presupuesto, pero sería interesante que analizaran su corazón porque están llevando a oscuridad en la propia congregación. De tal manera que, o sea, creo que lo que podemos ver no es un tema de presupuesto, es un tema de corazón, de parte de la gente, de la parte de la congregación, pero también creo que podríamos ver, como lo menciona Javier, un poquito del parte del cuerpo pastoral. No va a haber una iglesia que quiera cultivar más líderes si no hay un líder o un grupo de líderes que provoquen tal inspiración, ¿no? Entonces tú quieres copiar que es exactamente lo que Pablo le dice a Timoteo: copia de mí lo que yo he hecho y después enséñalo a otros. Entonces mucha parte de eso no puedes solucionar un problema así con presupuesto. Tienes que solucionarlo a través de la palabra, de una predicación que sea animada y que provoque que los que están sentados digan yo quiero hacer lo mismo también, ¿no? Y después ya se conecta. Ok, ¿algo quieres agregar, Natán? Sobre la importancia de que los miembros de la iglesia conozcan las doctrinas de la fe, todos sin excepción, recibí la siguiente recomendación: hay personas que no están listas para esta conversación. ¿Bíblicamente es correcta esa afirmación? Hay personas que no están listas para esta conversación. Quiero pensar como la parte de la reforma o movimientos. Quiero pensar que la idea allí es hablar, dice, sobre la importancia de que los miembros de la iglesia conozcan las doctrinas de la fe. Recibí la siguiente respuesta: hay personas que no están listas para escuchar de las doctrinas de la fe. Y creo que a lo que se refiere esta persona es lo que creo que Charles Spurgeon decía: cuando alguien escucha de las doctrinas de la gracia, tienes que encerrarlo en una jaula por varios meses porque no puede dejar de hablar. Iba a decir, ello, ¿no? creo que es doctrinas de la gracia el sentido, ¿no? Yo creo sí, en lugar de doctrinas de la fe.
¿no? Doctrinas de la gracia, que es todo lo que tiene que ver con el movimiento reformado. Entonces, tal vez a eso se refiere. No sé, ¿qué opinan ustedes? ¿Es bueno callarse esas cosas? ¿Algunas personas no están listas para escuchar las doctrinas de la gracia? Yo pienso que ninguno de nosotros está listo para entenderla mientras no tienes a Cristo, porque estás viviendo bajo tu propia humanidad, ¿no? Pero esa es la oportunidad, cuando alguien no tiene a Cristo, es la oportunidad de empezarle a mostrarle, en este caso, las doctrinas de la gracia, mostrarle lo que es la oración, mostrarle lo que es la Biblia, mostrarle lo que es la iglesia. Y esa es la oportunidad que se nos presenta cuando alguien no tiene a Cristo, ¿verdad? Yo creo que ese es el reto de predicar todo el consejo de Dios, ¿no? Porque si estás predicando libros completos de la Biblia y tienes a tu congregación, va a haber domingos donde estás en medio de Romanos 9 y hay alguien nuevo que es su primer domingo ahí, pues ni modo, o sea, va a ser su introducción a la iglesia, o estás en medio de predicar Apocalipsis y es su primer domingo. Pero tenemos que tener en cuenta que, como dice mi hermano, o sea, la iglesia es para cristianos en realidad. Y en algún momento van a tener que aprender esas doctrinas. Y aunque por el momento no las entiendan, tarde o temprano, ya después de escucharla varias veces, van entendiendo, ¿no? Es un proceso. Totalmente de acuerdo. De hecho, entendamos que son dos agencias de salvación, el Espíritu Santo y la palabra. Nuestro deber es predicar, ya el Espíritu Santo va a saber en su momento cómo va a aplicar esa, más que aplicar, si va a salvar a esa persona o no por la predicación. Sí creo que es importante que dentro de un sermón, obviamente nosotros sabemos que en la predicación expositiva tiene que haber aplicaciones, implicaciones específicas, y eso ayuda a la persona, pero uno tiene que predicar todo el consejo de Dios. Y hoy, el texto de hoy es muy fuerte en eso, cuando dice retén la norma. Es que esa palabra es retén el patrón. Dios ya dio el patrón, Dios ya dio las doctrinas, prediquémosla, es que lo tenemos que hacer. Y independientemente si ya vas libro por libro, versículo por versículo, de repente un día especial se te ocurre predicar de algo específico, Dios se va a encargar, si el día de la salvación de esa persona ese es, el Espíritu Santo, de tomar eso para que crea en Jesús. Y creo que aquí el punto es cómo presentas las doctrinas de la gracia, particularmente lo que la pregunta estaba haciendo. Si vas a empezar a aplastar a los arminianos o vas a tratar de ponerte como un teólogo y estás sobre otras iglesias que no conocen de la doctrina de la gracia, claro que vas a causar mucha confusión, y esas personas que sientan la confusión es a los que esa pregunta se refiere cuando dicen no estabas listo para escuchar esto todavía, no has llegado a ese nivel de cinta negra para escuchar acerca de la predestinación o lo que sea. Creo que es que la palabra, el texto va explicándose a sí mismo, y con mucha humildad nos acercamos a cada una de las doctrinas de la gracia. Pastor José, qué peligroso es predicar las doctrinas de la gracia sin gracia. Tienes razón. Exactamente. Tienes razón. Y nada más una cosa, entender que la palabra de Dios tiene poder, hermanos, ¿no? Y no podemos pensar que no lo van a entender del todo, ¿no? Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es tan afilada que va a penetrar, ¿no? Entendemos que lo hace con los creyentes, pero esto es para todos. Entonces, ha habido momentos en que precisamente estás predicando en partes que tal vez no van a entender jamás los que llegaron por primera vez, pero a veces pasa que ellos salen y dicen, nunca había escuchado esto y quiero aprender más. Entonces es el poder de Dios exponiéndose a ellos. Yo no quisiera extender esta pregunta, pero por lo que está diciendo tu papá, el pastor, solo agregar esto. Yo creo que Natán pudo verlo allá en El Salvador. Precisamente lo que a nosotros nos llevó a enseñar teología a niños, porque ahí hay una contradicción aparente, en donde ¿cómo le está enseñando a niños si no sabemos si están convertidos o no? Porque él enseña doctrina. Pero nosotros desde 6 años a 11 años les enseñamos teología a los niños. ¿Y sabes de dónde tomé la idea? De Harvard. Harvard, cuando inició, que fue como un colegio, una escuela, cuando existía el almanaque, no estaba este sistema de grado, sino que era con el almanaque, tipo, ¿verdad? Así, varios niños de diferentes edades, las mamás reuniéndose a enseñar la Biblia y el almanaque. Cuando se inicia este colegio, fundado por el pastor John Harvard, que deja su dinero para eso, Harvard, al inicio decía, como universidad, cuando pasó a ser universidad, ellos aceptaban
Los requisitos para entrar eran de jóvenes, dice el documento, ustedes los pueden buscar, a partir de los 12 años de edad. Claro, no había ese tema de grados. A partir de los 12 podían entrar. ¿Y cuál es el requisito a los 12 años? Recitar en latín, poemas en latín, leer la Biblia en griego y leer el hebreo. Entonces yo cuando leí eso, yo conté a mi esposa, bueno, si tienen 12 años y les piden eso, ¿a qué edad entonces aprendieron eso? Entonces dije, claro, quizás nosotros somos los que pensamos que la gente no entiende, pero no es que no entiendan. Entonces ahí fue cuando me atreví a llevar a los niños a enseñarles teología y todo lo demás que de alguna manera puedo ir compartiendo, pero estoy de acuerdo con él que no podemos hacer a la gente tonta, nos podemos. Miren cómo llegamos nosotros. Y aquí estamos. Muy bien. Es correcto que en las iglesias se canten las canciones de Hillsong durante el tiempo de alabanza. Okay. Paco, ¿dónde estás? Con razón se fue Paco. Okay. ¿Quieren saber mi opinión? Es una difícil, porque por un lado, la verdad es la verdad, sin importar quién la diga. Eso es por un lado. Entonces, tienes esa parte que dices, lo que dice esta canción es verdad, es bíblico, tiene un fundamento teológico a veces, y entonces creo que te dices que tiene un grado de flexibilidad en esa parte, pero al mismo tiempo, entre más cuidadoso puede ser donde el mensajero es consistente con el mensaje, mejor. Por eso mejor canciones de dulos. Más seguro. No. Pastor, ¿verdad que la pregunta dice si es malo? Lo llevó al plano moral. Ok, es que una vez más, toda pregunta moral hay que saberla matizar, porque ¿qué es lo malo? Cantar o apoyar a ese ministerio o a esa empresa, porque no es ministerio, es empresa. Fíjate que esta pregunta es interesante porque mi hija está estudiando en una institución cristiana, en una universidad cristiana, y precisamente un tema de debate dentro de ellos es ese, Hillsong, porque es una gran empresa discográfica, y Hillsong ya aceptó, y hay reportajes donde aceptan que ese es un negocio. Entonces, ahí viene el punto. Si el que va a cantar, el que va a dirigir la iglesia que va a tomar de ellos, en su conciencia no están apoyando esa industria, pues están libres de eso. Pero si en su conciencia, sabiendo que es una industria y que no es necesariamente para la iglesia que están ocupando el dinero, sino para todas estas cosas terribles que están haciendo, entonces que no apoye. Porque cuando alguien canta una canción de Hillsong, obliga a la gente a buscar esa canción. Entonces al buscar está dándole dinero a ellos. Entonces viene ese es el debate moral que hay actualmente en el mundo. El debate es moral, no es un debate, yo estoy de acuerdo con él. Juan Calvino fue el que dijo eso en las institutas. Toda verdad es verdad de Dios. Un satánico dice, Dios existe, Jesús, sí, Jesús es Dios. Está diciendo una verdad, no importa que sea un satánico. Entonces, la letra puede ser excelente, puede ser cantable, es bíblica, teológica, pero ya el tema siempre es moral, es a nivel de conciencia. Porque si ya sabemos lo que ocurre con ese dinero, la pregunta es si tú vas a ir entonces apoyando eso. Y es lo mismo con Rabbi Zacarías y otras cosas más. Es exactamente el mismo tema. Es un tema complejo, creo que aquí entran dos aspectos importantes, no sé ustedes qué piensen, pero entra la parte de la autonomía de la iglesia, donde el grupo de pastores y cada iglesia tendrá que tomar una decisión de acuerdo a las ovejas que les ha dado Dios para pastorear, pero también creo que está un aspecto cultural. Creo que no es la misma respuesta que nosotros podríamos dar aquí en México a que si le preguntásemos a una iglesia que está en Australia o que está en Nueva York, que son como los centros más importantes de Hillsong. Creo que ellos nos dirían, no está bien cantar eso por la cercanía que tienen, por la asociación que existe, y entre más te vas alejando del planeta, hay cosas que aquí ni siquiera los mexicanos sabemos que están pasando allá con Hillsong, cosas por el estilo.
decirlo, y creo que ahí es donde entra un poquito de libertad de conciencia, pero es un tema complejo y cada iglesia tendrá que tomar esa decisión. Yo creo que es importante ver esa realidad. Porque también está Bethel, ¿no? Dentro de eso. Bethel Music, claro. Sí, lo malo es que Dulos tiene como 20 canciones nada más, entonces nos aburrimos de cantar las mismas 20. Última pregunta, hermanos, pues que nos está yendo el tiempo, pero dice, creo que la denominacionalidad es muy importante para una iglesia local, pues la teología de la iglesia se apoya en la historia de la iglesia. Quiero pensar aquí que está hablando de la historia de la confesión, la iglesia confesional, y no en lo que el pastor en turno piense. Actualmente pertenezco a una iglesia local que no tiene denominación y a la vez no tiene mucha profundidad teológica. Tampoco veo que a futuro se apegue a una denominación. ¿Sería esto una razón suficiente para buscar cambiarme de iglesia local? Porque no hay profundidad teológica ni identidad con lo que yo quiero. Él dice aquí historia de la iglesia, o ella dice aquí historia de la iglesia. Quiero pensar en la iglesia confesional. Es que... ¿Quién hizo esa pregunta? No es cierto. Bueno, es que el punto creo que de esa pregunta sería pues, la profundidad teológica, porque al final ese es el punto, no es tanto la denominación. Y es más, yo a veces le digo a la gente cuando me preguntan ¿qué denominaciones son buenas? Le digo, bueno, es que tienes que conocer la iglesia, porque si te dicen presbiterianos, puede significar 20 diferentes cosas decir presbiteriano, desde liberales hasta muy conservadores. Si dices bautista también, ¿qué significa? No significa nada, al menos que conozcas la iglesia. Hay todo tipo de bautistas. Entonces, no es el tema, el título de la denominación, sino su declaración doctrinal, que creen y que predican lo que te podría llevar a moverte de iglesia. Y es una razón muy válida para cambiarte de iglesia, la doctrina. De hecho, esencial, ¿no? Y hace poco recibimos una pregunta así, pero si la doctrina no está siendo pisoteada, no está siendo rota, y llegas a una iglesia en donde el pastor está preparándose, están creciendo, deberías salir. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, porque tal vez están dentro de la doctrina, están tratando de alinearse, están creciendo en eso, y puede haber iglesias muy sólidas en cuanto a los aspectos doctrinales y digan, aquí no se está dando esta doctrina, pero en realidad puede haber una confusión ahí. Y la otra es la denominacional, el denominacionalismo, es que en las escrituras vemos que les llamaban los del camino, y luego eran estos los cristianos. Entonces creo que ahí no entraríamos a tanta situación, porque realmente vamos todos como cristianos, seguidores de Cristo, ¿no? Entonces sí tener cuidado en que eso no estorba para que tú salgas de una iglesia. Y lo mencionaba el pastor hace un ratito, quédate a modificar o ayudar a las deficiencias, porque es muy fácil salir y abandonar todo y creer que por eso eres uno del camino, un cristiano que en donde no se da la teología, pero no estás haciendo nada por la gloria de Dios en cuanto a esa iglesia que ha sido también, si tiene buenos fundamentos, ha sido comprada por la sangre de Cristo. Voy a decir algo duro, con tu permiso, Pastor José. En ninguna iglesia de Apocalipsis Dios les dice váyanse. Ni siquiera donde le dice que está muerta. A sus hijos nunca les dijo eso. Y lo que yo veo en Apocalipsis es que pues todo lo contrario, ¿no? Lo que les dice es arrepiéntanse. Y la famosa frase que es lo que explica estas 7 iglesias y es al que venza. Ahora, yo entiendo que hay momentos bien difíciles dentro de las iglesias. Ya si ese lugar donde tú estás niega a Cristo, o sea, niega alguna doctrina fundamental, vete. Y la segunda razón que te diría por la cual te fueras es que si vas a una ciudad, a una iglesia de refugio, suponte que tú estás casado, hubo un adulterio
y la otra persona con la cual uno de los dos adulteró está en la iglesia, bueno, uno de las dos, o sea, o la persona o la pareja pueden ir y decir, Pastor Josué, puedes recibir a esta pareja, van dañados, pero cuídalos, ayúdalos, porque aquí está la persona. Es decir, ahí sí hay un intercambio y hay una ayuda y se hace correctamente con integridad, pero solamente porque tú ves que el pastor o sea, no dijo lo que tú pretendes que es, otras cosas. Yo creo que lo mejor que tú puedes hacer es servir en la iglesia, y si tú dices que tienes la doctrina correcta, pues sirve la doctrina correcta a los demás hermanos. Hazlo y ora mucho por tu pastor. Y segundo, ve y habla con tu pastor. Yo sé que va a ser difícil para tu pastor escucharte, pero hazlo con amor. Un pastor, yo se los puedo decir, un pastor siempre escucha a sus ovejas. Que no nos gusta muchas veces, es cierto, pero siempre los escuchamos, porque todo pastor ama a las ovejas. Entonces, puede ser que te escuche. Y te voy a dar solo un ejemplo para no tardarme. Hay un hermano en la iglesia que él llegó a hablar conmigo, era bien similar, así, exactamente, el pastor no está predicando bien, y yo le hice una pregunta, ¿dónde formaste tu criterio? ¿Has estudiado, etcétera? Pero cuando yo escuché, para serles honesto, la predicación del pastor, le dije, tráeme algunas predicaciones. Hermanos, efectivamente estaba predicando unas cosas terribles, pero entonces yo le dije, no te vengas. Habla uno con tu pastor, él es tu pastor. Háblale, ámalo. La Biblia te dice que si alguien está mal, ve tú a solas y háblalo. Segundo, sirve en la iglesia y trata tú de transmitir esto. Ya si ha pasado 1 año, 2 años haciendo eso, ves que no ocurre nada, pues bueno. No hacerlo largo, hermanos, habló con el pastor lo escuchó. Resulta que viene el pastor y dice, perdón, y cambia a la iglesia, comienza a predicar según la escritura, con vergüenza, y él feliz empieza a servir más. Pero resulta que a los 2 años el pastor tiene un problema bien grave con la esposa, y en su furia regresa como era antes, y peor aún, y comenzó a hacer negaciones de doctrinas. Entonces ahí se manifestó lo que era. Ahí él vino a buscarme después de 3 años. Le dije, hoy sí te puedo recibir, pero antes no podía recibirte. Tenías que hacer tú una labor dentro de tu iglesia en aquel momento. Como un ejemplo. O sea, particularmente cuando escucho yo esa frase, confesionales, denominaciones, puedo llegar a pensar que puede existir la cultura de seguir a la persona y no necesariamente la doctrina. Entonces, yo quiero una iglesia como la de Sugel, yo quiero una iglesia como la de Miguel Núñez, y voy a dejar esta iglesia que no tiene profundidad teológica, pero que haría muy bien en que se quedase allí para desarrollar esa. Me suena como Pablo cuando dice Apolos plantó, otros regaron, pero el crecimiento de Cristo. Nada más les voy a decir, hay algunos de mi iglesia aquí así que pueden dar testimonio de eso. Si tú le preguntas a la mayoría de los miembros de nuestra iglesia qué denominación somos, no van a saber qué decir. O sea, van a decir, no sé, no lo había pensado. Huérfanos. Pero sí saben qué creemos. Exacto. O sea, la doctrina sí la conocen. Y eso es lo único que en realidad nos interesa. Última pregunta, hermanos, y esta es un poquito práctica. ¿Cómo hacer una autocrítica de mi ministerio que sea balanceado? Ni atacarme porque no pienso que no sirvo, ni enorgullecerme porque aparentemente. ¿Qué es un buen norma para hacer una autoevaluación de mi ministerio? Solo la Biblia. No, de verdad, solo la Biblia. La Biblia es la norma. No hay una norma fuera de la Escritura para nosotros. Una buena lectura de la Biblia en humildad, reconociendo que es la palabra de Dios, nos lleva a nosotros a evaluar si lo que estamos haciendo es correcto, no a la luz de la voluntad de Dios. Es que nunca va a ser comparado con otro. Es decir, yo no puedo comparar lo que yo hago con lo que hace otra iglesia. La norma es la Escritura, pero tiene que ser una lectura en humildad, con conciencia, pero también con una correcta interpretación, tratando de interpretar correctamente la Escritura, y ahí yo puedo ver si lo que estoy haciendo es correcto o no. De hecho, la Reforma nos enseñó muy fuertemente eso. La Reforma tenía aquella famosa frase, ¿no? Ecclesia reformata sempre reformanda. La iglesia reformada siempre tiene que estarse reformando. Esa pregunta es eso. ¿Cómo mantener reformando la iglesia? La palabra, la Biblia,
doctrina, no es nada nuevo lo que enseñamos, sino que la verdad sigue siendo verdad siempre. O sea, lo que entiendo es la autoexaminación de uno mismo, ¿no? Siempre va a pasar eso en muchos de nosotros. Como predicabas hace un ratito, siempre va a haber momentos en que sientes que no estás haciendo bien las cosas. Sí debe haber una humildad, debe de haber un arrepentimiento. David decía: Señor, examina mi corazón y ve si hay ahí camino de perversidad. Pero yo creo, y me llega a la mente Santiago 1:25, cuando dice: más el que mira atentamente a la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo dolo olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado. Vamos a tener mucha dicha, vamos a tener mucho gozo, vamos a tener paz en nuestro corazón si perseveramos, después de habernos humillado ante Dios, si perseveramos en su palabra. Y la promesa es que habrá bienaventuranza, habrá dicha. Entonces creo que es ahí lo que tenemos que hacer. Si nos humillamos, pero nos levantamos y vemos que hay una bienaventuranza cuando perseveramos en la palabra de Dios, que es lo que dices, hermano, que es lo básico, ¿no? Sí, toda iglesia tiene puntos ciegos. Toda iglesia tiene la tendencia o al liberalismo o hacia el legalismo. O sea, siempre es, como dice Javier, hay que examinarnos, a ver dónde hay que hacer correcciones, porque siempre vamos enchuecándonos en algo, ¿no? Y nada más hay que reevaluar y considerar. Entonces, eso es un proceso constante. Sí, una autocrítica, me parece a mí, es ver si estás practicando tú lo que estás pidiéndole a otros que lo practiquen también, ¿no? Las disciplinas espirituales y una verdadera, genuina clase de vida que se ejemplifique con tus hijos, con tu familia. Si no, por eso uno de los requisitos para el pastor es que gobierne bien su casa, ¿no? Entonces, practicar lo que enseñamos. Bueno, vamos a terminar hasta aquí, iglesia. Muchísimas gracias. ¿No hubo de escatología? Afortunadamente no. Pero tendremos 1000 años para platicar de escatología. Y ya te dije, Nathan, todos los años nuevos, invitado a mi casa. Okay, por 1000 años.